Bastante durante la noche de ayer y la madrugada de hoy. Diferentes localidades han tenido muchos problemas por la intensa lluvia que ha caído. La capital provincial ha visto anegada varias de sus calles. Lo mismo ha pasado en Esquina, lo mismo ha pasado en Bellavista, sobre todo en la costa del Paraná. Eso es Corrientes Capital. Por ejemplo, para los que nos están mirando por Twitch o por la página de Radio Sónica, bueno, van a poder ver las imágenes que les estamos contando. Calles totalmente anegadas, llovieron más de 100 milímetros en muy pocas horas y esto hizo que colapse obviamente el centro de la capital provincial, pero también problemas en Ituzaingó, en Esquina, en Bellavista. La costa del Paraná ha sufrido realmente durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, no tanto el centro y el sur de la provincia, pero igual el pronóstico, ahí lo están viendo, persiste, ¿no? Lo habíamos anticipado ayer, lo habíamos dicho ayer, de que había una alerta meteorológica, sobre todo para la parte de Corrientes, Chaco, parte de Formosa, y bueno, toda la costa del río Paraná, lo habíamos comentado ayer, no tanto así para el sur de la provincia, sí más para el norte. Y bueno, el pronóstico se cumplió porque llovió mucho. Pudimos escuchar una llovizna toda la noche, ¿no? Sí. De no mucha intensidad. Pero persistente. Pero persistente, ha llovido toda la noche. Bueno, esto es muy típico de los cambios de estaciones, las estaciones medias, tanto el otoño como la primavera, suele pasar esto, ¿no? De que llueve mucho, empieza a cambiar el clima, empieza a cambiar la temperatura. Y hay que, bueno, al mal tiempo, como siempre decimos acá, buena cara. Día de miércoles, mitad de semana. Una semana para escuchar radio. Sí, para ideal. Aquel que se puede quedar un ratito más en la cama haciendo qué lindo que estaba hoy para hacer fiaca. No sé si me pasó solamente a mí. No, y que hecho, te llegue un desayuno a la cama. O las tortas fritas. Bueno, eso sería ya como, qué sé yo, algo utópico. Pero hay gente preparando tortas fritas, sería. Veíamos en las redes sociales antes de. Bueno, si les sobra por ahí alguna, sí, no saben. Sí, Bonplan 844. Claro, la mandamos a buscar por ahí si no tienen. Tampoco vamos a ser tan exigentes. Si les sobra alguna por ahí, la mandamos a alguien que esté por ahí. Que vaya el pronóstico indica que mañana también, probablemente, sobre todo en horas de la mañana, continúe el tiempo complicado, el clima, mejorando levemente hacia la tarde-noche, y el viernes sí ya mejora el tiempo. Viernes, sábado y domingo. El próximo día soleado va a ser el día viernes. Viernes durante todo el día, sábado lo mismo. Siguen activos los ventiladores secando ropa. Sí, no, bueno, el que no lavó hasta ayer, que se humedeció. A darle vuelta al calzoncillo. No, lo que pasa es que llovió, que no para de. O sea, hoy no se va a lavar. La típica, atrás de la ladera. También, muchas veces. Vio que las heladeras nuevas, modernas, estas que son no frost, ya no tienen esa parrilla. No, ya no viene. Ahí lo vas a tener que poner en el freezer, no sé. Y además, viste que se usaba a veces cuando estaba húmedo todavía la plancha. Sí, por sectores que iba. Ahí tenés que tomarte tu tiempo, sí, no pasarte por la que más. Tratar de que ese olor a humedad. No la veo planchando a Ángeles, por ejemplo. La ve con una tabla de planchar y la planchita, negativo, ¿no? No. Usted es de la nueva generación que no plancha. Que no plancha, exacto. Está bien. Bueno, es un artefacto. Salvo que sea de histórico. Extrema necesidad. No. O sea, hay plancha en su casa. Sí, digamos, sí, heredada. Sí. Bien, ahí está. Bien. Bueno, forma parte de la haber hereditaria entonces. Pero es que por eso te digo, son artefactos que, si bien permanecen a lo largo de la historia, van teniendo más uso, menos uso. Sí. En este caso, no sé tampoco, también digo, si no tiene que ver con la ropa o con las telas de ahora, que antes por ahí se usaba más el pantalón de vestir, la camisa, claro. Era como una vestimenta más formal y requería de la plancha. Bueno, sí. También las modas van cambiando esa costumbre de tener que andar con la ropa siempre. No, el otro día tratábamos de acordarnos eso que le ponían en la ropa para plancharla, que era, bueno, no me voy a acordar, no es almidón, pero se llama el apresto. Sí, algo de eso. El que eso era para que se pueda planchar en. Claro, que casi no se usa más eso, es muy raro. Sí, ¿vio? Es muy raro verlo y cada vez se plancha menos. Uno medio que, aparte de la tecnología, vio que los lavarropas nuevos, esto que secan también la ropa, uno las cuelga y una planchadita medio por arriba y listo, va como piña. Salen, antes era distinto, antes era más complicado. Se usaba el seca ropa. Sí. Ni hablar el de Coinor, ni hablar de las planchas que había que ponerle
carbón ardiendo, ¿no? Para que planche. seque, Ya para no que se somos, pueda planchar. tan viejos no Tanto somos, no, pero tanto no. pero la subo. Martes 14 de abril, ayer un procedimiento llevó a cabo la Prefectura Naval Argentina. Estamos hablando de la zona del barrio El Palmar, donde se estaban transportando mercaderías de origen extranjero sin aval aduanero, contrabando. Ahí a la vera del río. ¿Qué dice? Contrabando a la vera del río, ahí en la zona del barrio El Palmar. ¿Qué llevaba esta camioneta en la que se transportaban tres mayores de edad, un hombre y dos mujeres? Cerámicos, pegamentos, teléfonos celulares, dinero en efectivo, reales, dólares y pesos. Hay materiales de construcción también. Lo secuestrado asciende a un total de 36 millones de pesos, $300 y algunos reales. Ha quedado obviamente secuestrado el vehículo porque están en infracción con la ley 22.451. Repetimos, ha sido en zona del barrio del Palmar, el contrabando, esta mercadería sin el aval aduanero. Y bueno, se les notificó a los involucrados de la imputación, pero decretaron la libertad. Obviamente quedan sujetos a la causa. Un nuevo caso de contrabando que, según me contaban algunas fuentes, ya estaba el dato dando vueltas de que se podía llevar a cabo esta operación uno de estos días. Se dio en la tarde de ayer. Justamente alguien alertó a las autoridades de prefectura de que estaba por hacerse esto o que se estaba llevando a cabo en ese momento. Y finalmente los detuvieron, arribó la prefectura, los detuvieron ahí en zona de barrio del Palmar cuando estaban transportando la mercadería hacia la zona del centro de la ciudad. Repetimos, materiales de construcción, cerámicos, pegamentos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y obviamente el vehículo, que todo queda sujeto a la causa. Un caso más no puede... Bueno, ahí está. Para que después no digan que la prefectura no hace nada, ahí tenemos pruebas de que... Que ya había el dato, estaba el dato. Bien. Veíamos la tele volviendo al tema anterior, provincia de Buenos Aires, ahí la zona de Avellaneda, la zona de Capital también bastante inundada y anegada por las lluvias. Se ve que ha sido, mal tiempo en gran parte del país. Una fuente, volviendo y enlazándolo con esto, me decía, generalmente se usan los días lluviosos para... llevar a cabo estas tareas, claro, no hay nadie en la de calle, transporte de mercadería sin aval aduanero. Sí. Generalmente ayer a la tarde estaba nublado, no llovía. Sí. No, pero estaba. No llovía, estaba nublado, había una amenaza de lluvia, pero no había llovido como llovió en la madrugada y en la mañana de hoy. Sí, sabremos los libreños de esas cosas, ¿no? Idiosincrasia de nuestra querida ciudad, de nuestro querido pueblo. No pagan impuestos los muchachos, qué sé yo, esas cosas que por ahí se les escapa. Está bien, qué sé. Hay que pagar impuestos, muchachos, hay que pasarlo de manera legal. Me pareció el monto del dinero, 36 millones y pico de pesos, dólares y reales, además de lo trasladado. No les va tan mal. La cuestión de materiales, ahora eso todo queda secuestrado y queda sujeto a la causa. Ellos quedan en libertad, ¿no? Pero, claro, después ¿y ese dinero dónde va? Queda decomisado. Es un dinero que queda decomisado, salvo que aquellas personas que participaron de esa infracción aduanera puedan justificar el origen de la mercadería. Situación dudosa, digamos, ¿no? O que puedan justificar de dónde procedía ese dinero, digamos, que lo puedan despegar de que sea parte del botín de haber contrabandeado. Es contrabando, no es contrabando grabado, no creo, ¿no? Pero bueno, es una pequeña infracción aduanera, se decomisa la mercadería, se decomisa. Lo del dinero es discutible, uno podrá decir, no, yo llevaba ese dinero porque era plata que la gané en mi comercio vendiendo aceitunas, y si está declarado, uno podría tratar de recuperar el dinero, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser producto de ese ilícito, entre comillas, porque estamos hablando de una infracción. Pero sí, la mercadería se procede al decomiso, va a los galpones de La Habana. Si uno no puede justificar el origen de esa mercadería que pagó, digamos, los productos aduaneros, o que es nacional, se decomisa y termina ahí en un galpón que después se prende fuego, se destruye.
bueno, vaya a saber qué pasa. A veces la aduana le entrega a los municipios, a distintas Claro. organizaciones, cierta mercadería, ¿no? Sí, una vez que el proceso Judicial, sumario la- administrativo... Sí, esto queda en las esferas de la Administración General de Aduanas. Bueno, hoy ya la han cambiado tantas veces de nombre. Queda ahí en el arca, porque hasta tanto pasen los plazos legales establecidos, todavía rige el principio de inocencia y el debido proceso, que pueden ejercer presentarse ante el administrador de aduana y decirle, no, mirá esta mercadería, ustedes se equivocaron, acá están los avales aduaneros, la importé. Y No se creo que recupera. sea la situación, pero puede darse, ¿no? Y se recupera, claro, por eso. Pero después de algunos plazos, Después de los se le plazos, entrega. La claro. otra vez uno veía que se habían entregado no sé cuántos pares de zapatillas a unos comedores. Sí. Bueno, después hay remates. La aduana realiza remates también cuando son vehículos o bienes, algunos otros bienes, quiero decir. Pero Sí, sí, sí. Todo eso queda... mucho queda demasiado, mucho Claro. se echa a perder, Sí. mucha mercadería se echa a perder cuando se podrían agilizar los plazos y que eso llegue a gente por ahí, como en este caso que fue, no recuerdo en qué lugar, esta donación desde aduanas, desde Arca, a un comedor, que eran zapatillas secuestradas en uno de estos Qué operativos. bueno, porque Claro. para que quede ahí pudriéndose. Sí, generalmente pasa eso, o venía pasando muy seguido. Eso. Recuerdo que en el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, se habían agilizado los plazos, tratado de agilizar para poder que estas cuestiones, esta mercadería llegue a la gente para que no quede tirada en los galpones, como dice Oscar, y se pudre. Y- Claro, pero insisto, es muy delicado porque Mm. los plazos legales están corriendo, digamos, ¿no? Yo Claro. podría, supongamos en el caso de que, bueno, de que me hayan detenido con mercadería de dudosa procedencia, yo tengo plazos como para poder presentarme ante la aduana, Había un demostrar... autazo ahí en la aduana Sí. por Colón, un auto de esos. La Policía Federal andaba hace no mucho tiempo con un Audi TT, por ejemplo, que es un auto que se lo habían, no sé si secuestrado a un narco. Vehículo no sé si se lo habían recuperado sacado. de la corrupción, Sí, vehículo sí, recuperado de sí. esto, ¿Te acuerdas? le agregaban la leyenda. Sí. Pero ahí en el galpón de aduana había estacionado, yo no sé nada de autos, pero un Que no auto... es más ahí ahora, ¿eh? No, pero recuerda que estaba ahí tapado Sí, con sí, lona, sí, la gente sí, pasaba y lo sí, miraba un auto, sí. pero no sé, lo habían secuestrado. Y... Sí, muchas veces se da por errores en un papel, ojo, ¿eh? Porque yo creo que difícilmente... En ese caso creo que venía en un camión o no sé cómo Claro, fue la historia algo de fue, ese- pero quedó ahí en ese vehículo, el pero patio bueno. de la aduana y se podía ver ese auto, no me acuerdo. Si alguien nos está escuchando y recuerda qué auto era, Eran- 3772-623000. eso. Bueno, lo escuchó su presidente ayer. Escuché al presidente, escuché al gobernador de la provincia también. En Tiene algunos... tiempo usted, ¿eh? Sí, y hay que estar informado, tenemos que estar trasladando la información a los distintos medios para los que trabajamos. Escuché al gobernador y hablar del plus que comienza mañana, que se paga el plus unificado. A ¿No partir terminaron de este pagar jueves. ayer el plus? Pero ahora empieza el del unificado, 100.000 por agente, mañana jueves Termina 16. uno, empieza el otro. Y la otra semana Los ya sueldos. será el pago de sueldo. Corrientes es una de las 10 jurisdicciones que tiene solvencia fiscal, marcaban ayer, y no tiene problemas en el atraso de sueldos ni demás. Escuché al presidente Javier Milei y dijo que no le gusta el dato de la inflación, 3,4. Yo lo sentí un poco con esa enfermedad que ataca a todos los políticos, no es patrimonio único de Javier Milei. Eso que le pasa a todos los políticos, que yo siento que se produce una desconexión con la realidad muchas veces, o que viven en un mundo paralelo, en una realidad paralela. Sí. Esto le pasa muchísimas veces Pero a yo lo los noté más ejecutivos. en el ministro de Economía, en Caputo, Claro, que en Milei. pero sí, bueno, pero las explicaciones que daban, yo no sé si un máster de economía llega, hay que ser especialista en economía para entender lo que quiso significar nuestro Sí. presidente, y me parece que Hay que está tener bien. paciencia. Claro, no. Hacia adelante va a bajar. Pero daba la explicación técnica de cuestiones que el ciudadano común, está bien, estaba dirigido a una platea especial, no era un discurso No político, ni para el pueblo, ni una conferencia de prensa. Era claro, para empresarios. Era para empresarios que también, no sé si los empresarios comprenden lo que Javier Milei les decía respecto de un montón de cosas que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, como cualquiera de nosotros que está acá en la mesa, le resulta muy, muy complicado de entender, ¿eh?
Tenemos que entender por qué 3,4%, por qué desde mediados del año pasado viene subiendo y hay que explicarlo. No tenemos ningún problema en explicarlo, indicó el presidente de la Nación. Después de volver a reconocer que el dato de inflación no me gustó, que es lo que decíamos. Igual, hace un rato. remarco esto de los pocos que dicen, sí, muchachos, esto está mal y lo tenemos que solucionar. Bueno, la mayoría, que es lo que él abría el discurso diciendo eso, ¿no? Sí. La mayoría de los políticos oso y tratan de, no, acá asumimos, la verdad que no nos gusta, esto está mal, tenemos que, pero la verdad que... Si seguimos haciendo las cosas bien, tarde o temprano las cosas van a funcionar bien. Volvió a insistir que la inflación es un fenómeno monetario y en ese sentido explicó que el año pasado hubo una monstruosa caída en la demanda de dinero. Sí, ojalá la gente tenga la paciencia y la espalda para seguir esperando. Sobre todo la paciencia. Sí, digo, porque bueno, muchas veces son postulados de buenas intenciones y está bueno, pero uno necesita a veces Yo creo que la verlos. gente no va a aguantar para siempre, obviamente. Claro, Esto, uno- todo tiene un límite, Sí, no, sí, no- sí, no uno- va a aguantar para siempre. Uno necesita verlo traducido en realidad. Ahora, porque cuando uno hace este tipo de comentario, muchas personas del otro lado te dicen, pero no, yo no digo que lo que estaba antes sea mejor. Pero ya van 2 años. Pero uno Año y medio, empieza a ¿vamos seguir querer... el cielo de antes? Claro, uno empieza a querer ver ciertos resultados positivos en la economía que nos avisoren un futuro un poquito mejor. Pero también es cierto que de la debacle que venía este país, también es difícil poder solucionarlo en 2 años. Debo ser justo con lo que pienso y con lo que digo, ¿no? A veces cuando uno está acá y tiene la posibilidad de hablar y de ver y de escuchar un montón de cosas, es decir, bueno, los ciudadanos argentinos estamos haciendo un enorme esfuerzo. Ojalá que no sea en vano como tantas otras veces y que verdaderamente... los cambios empiezan a notarse. Ayer de hablaba manera con un profunda. comerciante libreño que la está pasando horrible. Sí, el comercio horrible, libreño está mal. Está muy horrible. mal. Y hablábamos de esto justamente y me decía, yo creo que la gente tiene un límite, Claro. que va a tener, hay un límite que va a explotar. Por suerte es un pueblo que se expresa en las urnas. Que, Somos pacíficos que y está bien Y está bien serlo. que así sea, que no hay... La democracia es el mejor resultado. En algún momento, si la gente considera que la presidencia de Milei no debe tener 4 años más, lo va a castigar en las urnas. Falta mucho para eso, falta mucho, y la gente no sé si va a aguantar o si va a llegar con este nivel de inflación y de pasarlo mal. Hay una cuestión ahí en el comercio que me decía, bueno, tenemos el problema de uruguayanos. Claro. Exactamente, tenemos esa cuestión, los libreños por lo menos. El Libres es un termómetro muy especial, ¿no? Por ahí no acompaña al resto del país. Ahora, lo que uno empieza a ver es, y ojalá que no se repita por el bien de todos los argentinos, pero lo que uno empieza a ver es que a este ritmo le va a costar a Javier Milei una reelección. Ahora, ¿qué hay del otro lado? Y eso es lo que uno tiene que plantearse, ¿no? La oposición ha construido una figura fuerte que pueda hacerle frente a un presidente que, si bien con errores y con aciertos, y con muchos casos que empiezan a asomarse. Y no hay hasta que hay. Claro. Hasta que hay enfrente. Apareció Milei un día que nadie lo Sí, tenía. pero no faltan fue- 2 años. Claro, Falta mucho. no fue una creación. Milei no fue una creación de un día para el otro, ojo. No, O sea, era hay que tenerlo panelista también. de tele. Y hay un esquema de centro-derecha que comienza a tomar fuerza. Mañana llega el expresidente Mauricio Macri a Corrientes y al Chaco para reunirse con Gustavo Valdés y con el radicalismo correntino en este afán de revitalizar el PRO, de comenzar a transitar un camino de armado para el 2027. Y también va a estar, curiosamente, con Leandro Esdero, que es el gobernador del Chaco, que se ha manifestado y se ha mostrado siempre muy cerca de la Libertad Avanza. Fueron juntos en las elecciones del año pasado la Unión Cívica Radical y la Libertad Avanza en el Chaco, no así en Corrientes. Pero va a formar parte también de este cónclave con el expresidente Mauricio Macri, que ya manifestó que su intención es recorrer el país, rearmar el PRO, por decirlo de alguna manera, y poder consolidar una alternativa el año que viene a los extremos. Claro. Tanto a la extrema derecha como a la extrema, no extrema, pero sí ese progresismo pseudo izquierda. Y creo que Gustavo Valdés sigue con ganas, aspira, digamos, a... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, pero Que aspira a ser candidato. usted siempre empieza a notar, empieza a ver que comienzan a aparecer nuevamente, porque son viejos artífices de la política ya, con miras a las elecciones, en este caso el 2027, porque como que Mauricio Macri desaparece.
Y Claro, 2 años antes empieza a joder. Empieza a aparecer. desaparece. Joder en el buen sentido, digo. No. Empieza a querer tener relevancia, empieza a También querer lo buscan participar. bastante, ¿eh? También lo buscan y Sí, lo... puede ser. Él acepta, pero también Claro. venga para acá, venga Sí, para acá. sí, bueno, empieza a aparecer y me parece, siento yo, como que a ver qué hay para mí. A ver qué puedo manotear acá. Empiezo, y después... Yo le prestaría atención a lo que acaba de decir Ángeles de No, a mí me parece... las ganas de Gustavo Valdés y de la construcción bueno, que comienza Sí, a hacer. y que para Gustavo Valdés es un respaldo, un expresidente como Mauricio Macri. Pero sí, lo venimos hablando aparte de hace rato. Viene ¿no? siendo muy Siempre. crítico del gobierno nacional, Y sí. Gustavo Valdés. No le toca gobernar por eso. El hermano no, el hermano... El hermano tiene que gobernar y tiene que ir a golpear las puertas. Exactamente. Primer cuarto intermedio de esta mañana.